Hola, ¿cómo están? Soy Mar y les voy a mostrar cómo utilizo la estrategia de crítica y análisis de fuentes, que me sirve para evaluar si una fuente me va a ser útil, me va a ser confiable y qué me dice sobre mi pregunta de investigación. Entonces tengo aquí lista la fuente que voy a trabajar, es una copia propia para yo poder hacer las anotaciones que quiera y tengo también aquí mi guía de crítica y análisis de fuentes y mi copia del organizador gráfico para ir tomando nota. Lo primero que voy a hacer es recordar cuál es mi pregunta de investigación, que aquí viene es que si las y los mexicanos actuamos como ciudadanos globales ante la migración centroamericana. Eso es lo que voy a tratar de contestar con esta fuente. Entonces, ¿cómo empezaré? Como me recuerda mi guía, lo primero, la parte 1 es fijarme en el encabezado y la atribución, porque ahí voy a encontrar información sobre quién hizo esta fuente, cuándo y dónde, por qué, para qué o para quién la hizo y qué tipo de fuente es. Entonces, me dice la guía que vaya circulando estos detalles mientras leo. Vamos a leer el encabezado. El 1 de julio de 2021 tuvo lugar una audiencia en la que organizaciones de la sociedad civil, OSCs, hablaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la ONU. En la audiencia, las organizaciones denunciaron que el gobierno mexicano está violando los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos y exigieron que parara. El Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, una de las organizaciones, elaboró esta infografía para explicarle al público en general la importancia de la audiencia previo al evento. Pongo el ejemplo de circular quién dijo, escribió o dibujó esta infografía. En este caso, pues fue el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, que es una de las organizaciones que participó en la audiencia. Esta fue la que elaboró la infografía. De la misma manera, ustedes van a ir circulando la información sobre cuándo y dónde se hizo la fuente, por qué o para quién y qué tipo de fuente es, que ya sabemos que es una infografía. Y luego, la guía me dice, platica con tu grupo y hagan anotaciones. ¿Cuáles de estos detalles importan para evaluar si la fuente es útil y confiable para responder a nuestra pregunta? Aquí yo comentaría con mi grupo. Es importante considerar que la infografía la hizo una de las organizaciones que está denunciando que el Estado está violando derechos humanos de migrantes. Entonces, seguramente esta organización va a tener una perspectiva crítica. Probablemente van a decir que el gobierno no está actuando de acuerdo a las ideas de ciudadanía mundial. Y también creo que es importante aquí el quién, porque dice que es el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. O sea, que se dedican a los asuntos migratorios dentro de una universidad. Probablemente son expertas o expertos en el tema. Entonces, le puedo poner una nota que diga perspectiva crítica y expertos o expertas en el tema. Luego nos pasamos a la parte 2, ya la fuente en sí, en este caso la infografía. Y la pregunta que vamos a usar en esta ocasión es la pregunta A. ¿Qué personas e instituciones son actores en esta fuente y cuál es la relación entre ellos? Entonces, mientras leo, voy a ir subrayando las personas e instituciones que vayan apareciendo. Lo voy a hacer solo con una parte. Dice la infografía. ¿Por qué es tan importante la audiencia de la CIDH para México? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es el órgano de la Organización de Estados Americanos, OEA, que promueve la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente americano. México es miembro de la OEA y la CIDH. Ok, aquí ya aparecieron muchas personas e instituciones que son actores en este texto. Aparece la CIDH, la OEA y aparece México.
¿Y cuál es la relación entre ellos? Pues aquí abajo me lo dice. México es miembro de la OEA y de la CIDH. Entonces voy a subrayar esas partes. Y así se seguirían ustedes con el resto de la infografía. Y luego la guía dice, después de leer, platica con tu grupo y hagan anotaciones. Las partes subrayadas, ¿qué te dicen sobre la pregunta de investigación? Aquí, el hecho de que México sea miembro de la CIDH y de la OEA quiere decir que México está comprometido a nivel internacional a cumplir los derechos humanos de los migrantes. Entonces le voy a poner, México está comprometido internacionalmente a respetar los derechos humanos, o como dice la pregunta, está obligado a actuar como ciudadano mundial, ¿no? Ya si lo cumple o no, pues es otra cosa. Y bueno, así ustedes seguirían comentando y anotando lo que hayan subrayado en la infografía. Y finalmente, la parte 3. En conclusión, platica con tu grupo sobre qué tan confiable y útil es esta fuente para responder la pregunta, qué nos dice la fuente sobre la pregunta y qué no nos dice la fuente sobre la pregunta o qué más quisieran saber. Lo voy a platicar con mi grupo y vamos a tomar notas en el organizador gráfico. Entonces, primero nos pide que pongamos el título de la fuente. Luego, ¿qué tan útil y confiable es esta fuente para responder la pregunta de investigación? Pues a partir de lo que platicamos sobre quién lo hizo, quién hizo la infografía, le voy a poner confiable, organización especializada en migración, pero también un posible sesgo por su perspectiva crítica con el gobierno. Ahora, ¿qué nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? Y está dividido en 3 partes. Primero, ¿de qué mexicanas o mexicanos estamos hablando? En esta fuente, pues por un lado tenemos al Estado mexicano, o sea, el gobierno. Entonces, el gobierno, ¿cuál es su actitud o su acción hacia las y los migrantes? Pues, según la infografía, está violando sus derechos humanos. Y esto va acorde con las ideas de ciudadanía mundial. ¿Y por qué? Pues no, porque según las ideas de ciudadanía mundial, los gobiernos deben hacer valer los derechos humanos de las personas, sin importar su nacionalidad. Ahora, en esta misma fuente también aparecen otros actores mexicanos, el mismo Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Entonces habría que ver esta organización qué actitud tiene hacia los migrantes y si va de acuerdo a las ideas de ciudadanía mundial o global. ¿Qué le pondrían en ese caso? Y bueno, finalmente, ¿qué no nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación o qué más quisieran saber? Pues, por ejemplo, yo quisiera saber la perspectiva de los y las migrantes sobre estas violaciones a derechos humanos de las que se habló en la audiencia. ¿Cómo lo habrán vivido? ¿Qué pensarán del trato que se les da? Porque la infografía es algo que no nos dice. Le pongo la infografía, no nos da la perspectiva de las y los migrantes sobre el trato que se les da. ¿Cuál será? Y con eso terminaríamos la crítica y análisis de esta fuente, de esta infografía, para evaluar qué tan confiable y qué tan útil es y qué nos puede decir sobre nuestra pregunta de si en México actuamos de acuerdo a las ideas de ciudadanía global para con los migrantes centroamericanos.